4:35 de la tarde. Bueno, durante los meses de verano la diferencia de temperatura entre el centro de la ciudad y la periferia, cuando hablamos la temperatura, nosotros aclaramos, y a veces dicen, ¿por qué dicen el centro de la ciudad? Porque hay diferencia entre el centro y la periferia, porque nosotros estamos en un pozo, la periferia tiene otro nivel y los factores meteorológicos juegan otras pasadas que algunas veces superan los 7 grados. 7 grados de diferencia y algunas veces puede llegar a ser que sí. Quiero charlar con Federico Ferrelli, que es licenciado y doctor en geografía y que viene trabajando en la variabilidad climática y en las denominadas islas de calor. Y vamos a descubrir de qué se trata todo esto. Federico, ¿cómo te va? Sebastián Shapiro te saluda aquí en el EU2. ¿Todo bien? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, todo bien. Bueno, no te voy a preguntar cómo viene el clima porque acá lo tengo, hecho por Satellite, como desde toda la vida. Pero cuando uno dice la temperatura en el centro de la ciudad, claro, hay que aclarar el lugar, porque a veces en Espora o en otros lugares donde hay más altitud hay una variante importante. Sí, uno cuando se refiere a diferencias térmicas dentro de una ciudad, lo que tiene que tener en cuenta primero es que es un fenómeno que ocurre en todas las ciudades del mundo. El fenómeno de isla de calor que vos decías recién, se genera en todas las ciudades del mundo y obviamente Bahía Blanca no es una excepción. ¿Y qué es una isla de calor? Definime. Una isla de calor la podemos definir como la diferencia térmica que se da, o hidrométrica o de algún parámetro meteorológico, pero a nosotros nos importa más la temperatura, es la diferencia térmica que se da entre el centro de una ciudad, el área más construida, y su periferia más próxima. Y aquí en Bahía Blanca, para tener esas dos diferencias, ¿cuáles son los puntos que distan con mayor diferencia de temperatura? Bien, nosotros hemos hecho un estudio durante varios años y bueno, hemos tenido la posibilidad de poder instalar sensores a lo largo de toda la ciudad, así que pudimos verla a lo largo de toda la ciudad, pero las mayores diferencias se dan entre el centro, que localizamos una estación en el edificio de la Universidad de Colón 80, y a esa la denominamos centro de la ciudad, y lo que sería la periferia, que es donde está CONICET, en Florida, al 8000. Al 8000, sí. Claro, la parte bien alta, digamos. Claro, la periferia igual se define siempre, o sea, nosotros tenemos justo, en nuestra ciudad tenemos las condiciones de sitio que están, por un lado, influenciadas por el mar, por las brisas marinas, desde el punto de vista de Ingeniero White, y tenemos la predominancia del viento norte, que es seco y árido, desde el punto de vista del norte, donde estamos hablando de la periferia donde yo te dije recién, donde está CONICET. Entonces tenemos una gran cantidad, o sea, un gran contraste en cuanto a lo que son las masas de aire dominantes en la ciudad. Por eso es que nosotros definimos como una condición predominantemente periférica lo que es CONICET, la reserva, fuera de la ciudad. Bien. ¿Cuáles son los factores que predominan en la ciudad meteorológicamente hablando? Dirección del viento, las temperaturas máximas y mínimas en diferentes épocas del año que vienen siendo un patrón significativo a lo largo del tiempo. Sí, o sea, lo que podemos ver, bueno, es que Bahía, lo que tenemos acá en la ciudad, a esa escala regional, es que es la zona más ventosa de toda la región pampeana. Acá nosotros tenemos la predominancia de tener vientos predominantemente del cuadrante norte en casi todos los días, y es la región más ventosa de toda la región pampeana. Eso es una característica muy propia de nuestra ciudad. Siempre que decimos hay mucho viento, se nos vuela todo, ¿qué pasa? Bueno, está por sus condiciones. Hoy es un día bien, viste el típico día bahiense, mucho calor en esta época y mucho viento. Mucho viento. Claro. Bueno, por su condición de sitio está localizada en la zona donde hay mayor convergencia de vientos y se generan claramente vientos mayormente del cuadrante norte. Pero una cosa que no es menor y que vos justo nombraste es el tema de las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas en la ciudad, que es otro de los temas que nosotros también hemos estudiado. Nosotros vimos que a partir del año 2002 y 2004 las temperaturas máximas comienzan a ser más máximas, o sea, se comienza a ver un cambio en su patrón de comportamiento temporal habitual, y a partir del año 2004 empieza a ser más acelerado el crecimiento de las temperaturas máximas, por lo que nosotros podemos esperar que los veranos sean cada vez más calurosos. Y por otro lado, las temperaturas mínimas a partir del año 2002 comienzan a tener el patrón opuesto, comienzan a ser más mínimas, o sea que podemos esperar tener inviernos más fríos. ¿Y por qué se da ese factor? Ese factor se da porque uno, cuando siempre estudia generalmente las tendencias de lo que son el comportamiento térmico, estudia la serie completa. Pero cuando nosotros aplicamos otro tipo de técnicas donde detallamos más estas variables, nosotros podemos ver a partir de cuándo y en qué año aparecen estas inflexiones más marcadas.
Bueno, nosotros lo identificamos a partir de aproximadamente en todo, porque también pasa la precipitación, a partir de la década del 2000. Y esto se da por grandes fenómenos globales, como por ejemplo la mayor sucesión de eventos del niño y eventos de la niña. Siempre cuando hablamos de clima no nos tenemos que quedar siempre con lo local o lo microlocal. Nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa a escala mundial, a escala regional, a escala nacional, para poder entender todos estos factores. ¿Pero por qué es importante decir esto? Por el tema de las islas de calor. Nosotros vamos a tener, hoy en día, nosotros hemos medido islas de calor de hasta 7 grados, como vos bien dijiste al principio, hasta 7 grados mayores. Pero si nosotros tenemos esta tendencia de que las temperaturas máximas sigan aumentando, estas islas de calor van a ser mucho mayor, porque están directamente relacionadas con la temperatura que hacen en un día habitual. Y son 7 grados mayores en el centro que en la periferia. Federico Ferrelli es licenciado y doctor en geografía, con quien estoy charlando y nos está dando un panorama muy certero de por qué pasa lo que pasa climatológicamente en Bahía Blanca. Factor proximidad al mar que tenemos aquí en nuestro puerto, y a pesar de ello tenemos un clima continental. Sí, claramente. Nosotros, como te dije hoy, el viento predominante es el sector norte. El viento norte que llega a Bahía viene con una gran impronta continental, producto de que recorrió la mayor parte del país hasta llegar. O sea, ingresan al país por la zona noreste, por Misiones y Chaco, donde descargan toda su humedad, y cuando llegan a la zona de Bahía Blanca son secos y totalmente influenciados por la continentalidad. De igual manera, cuando tenemos viento sur, o cuando decimos que viene un frente frío, etcétera, vienen todos desde el sector sur. Cuando tenemos esas condiciones, bueno, ahí sí vamos a poder tener un poco más de influencia de lo que es el océano, pero solamente se limita o sea, porque nosotros tuvimos una gran cantidad de estaciones meteorológicas, se limita mucho a lo que es la zona de Ingeniero White. No atraviesa hasta Bahía Blanca por la gran densidad edilicia que tenemos, entonces mayoritariamente vamos a ver las características de la continentalidad en nuestro clima a escala local. ¿Qué factores influyen para que de un momento a otro, de un día para el otro, cuando uno tiene una previsibilidad de 3 días, más o menos, o de 4 días, en lo que va a ser el pronóstico del tiempo, se presenten factores que lo hacen cambiar drásticamente? Perdón, no te entendí la primera parte de la pregunta, me dijiste. Claro, ¿qué factores influyen cada vez que uno tiene la certeza que mañana vamos a tener una temperatura de 25 grados y no se esperan lluvia? El otro día hacen 12 grados y llueve. Sí, bueno, primeramente es cuáles son las variables con las que uno puede hacer el pronóstico. Yo soy muy amigo de hacerlo con imágenes de radar, de poder ver digamos, el seguimiento de las tormentas. Pero el primer factor es la presión atmosférica. La presión atmosférica es muy variable dentro de las ciudades porque depende mucho de la temperatura. Si hay mucha temperatura se generan centros de baja presión, y esos centros de baja presión son producto de inestabilidad atmosférica. Es decir, que se puede generar un cambio en las condiciones meteorológicas repentino y se genere gran cantidad de viento, la generación de una tormenta rápida y todas estas inestabilidades de las cuales vos te referís. Bien. Es una imprudencia preguntarte, yo me acuerdo que las Navidades 24 llueve. Sistemáticamente. Creo que el año pasado no llovió, pero siempre recuerdo tener Navidades con lluvia. ¿Se puede prever cómo podría llegar a estar para estas fiestas el pronóstico? Sí. ¿O es muy temprano? Desde esta fecha, o sea, vamos a pensar, cuando nosotros hacemos un pronóstico a corto plazo, vamos a tener una mayor certeza en lo que nosotros estamos diciendo. Claramente hay modelos numéricos que permiten a generar un pronóstico de acá hasta las fiestas, por ejemplo. Pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. O sea, que vamos a tener que esperar hasta más hacia la fecha para poder tener un pronóstico muchísimo más certero de lo que va a pasar. Claro. Cuando uno pronostica hacia futuro, a corto plazo y basándose en lo que está pasando, es esto, o sea, afectan mucho las inestabilidades de lo que ocurre dentro del corto plazo. Seguro. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo que me hayas atendido y también que nos hayas brindado este panorama para conocer un poquitito más del por qué nos pasa lo que nos pasa con el tema de los vientos y la influencia también de los factores climáticos que hacen la diferencia de las temperaturas de algunas veces hasta 7 grados en la periferia y en el centro de la ciudad. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Te mando un abrazo grande, Fede. Federico Ferrelli, licenciado y doctor en geografía. Cuando son las 4:45 de la tarde, te regalo esta canción.